Buenos días, señores congresistas. Siendo las 11:20, damos inicio a la sesión ordinaria número 23, teniendo la presencia de los señores congresistas Pérez del Solar Cuculiza, Suero Alcorta, más bonito, Lourdes, Condori Natali, Samudio Hurtado, Omonte Durán, Oceda Soto, Llovera Flores y el congresista Tubino, accesitario, pero ahora viene como titular, sí. Habiendo el quórum reglamentario, damos por inicio a la 24ª sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Aprobación del acta de la 23ª sesión ordinaria. Se les ha distribuido en la citación el acta de la sesión del 28 de mayo último, correspondiente a la 23ª sesión ordinaria. Si desean hacer alguna observación, la pueden hacer en estos momentos. No habiendo ninguna observación, se sirvan a levantar la mano para aprobar el acta, por favor. Aprobado por unanimidad. Aprobado, dando la bienvenida a la congresista Cuculiza Torre, Luisa. Despachos. Se les ha remitido con las citaciones por correo electrónico a cada uno de sus despachos la relación de los documentos ingresados y remitidos por la Comisión en el presente mes. Doy cuenta del ingreso del proyecto de ley 1145-2011 que crea el Distrito Electoral para peruanos residentes en el extranjero, de autoría de la congresista María del Carmen Omonte Durán, del Grupo Político de Alianza Parlamentaria. El referido proyecto se ha remitido a sus despachos vía correo electrónico. Sí, yo ya ha entrado y seguiremos los pasos que deben seguir, ¿no? Si algún congresista desea algún documento, lo puede solicitar a la Secretaría de la Comisión. Informes. Les informo que hemos recibido una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 30 de mayo del 2012, en el cual nos informa que la Cancillería se encuentra actualmente evaluando detenidamente la posibilidad de reanudar las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática con el contexto de nuestra política exterior, por lo que recomienda que al encontrarse el tema en evaluación por parte de la Cancillería sería oportuno postergar cualquier decisión en torno a la reactivación de la Liga Parlamentaria. Entonces, queda claro este tema, por favor. ¿Algún informe, los congresistas? Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Simplemente para dos cositas, que dentro de pocos días se va a llevar a cabo la gran cumbre de los países de Chile, Perú, Colombia y México para ver todo el tema económico. Esperemos que el presidente Ollanta asista a esa reunión. Es importantísimo que el presidente esté presente él, sobre todo si en la condición que se había puesto el tema del minado y Chile ya aceptó, ya contrataron a una empresa. Nos parece bien, el presidente debe asistir a esa reunión. Lo otro, presidente, es que el día de ayer se llevó a cabo la instalación de la 42 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. Fue toda la exposición hecha por el señor Insulza, de una vez hoy día tan vapuleada, tan criticada por todos, y hablando sobre la Carta Democrática, donde todos los países tienen que estar incluidos. Claro que si hablamos de la Carta Democrática, presidente, hablamos de libertad de expresión, de libre tránsito, de libre inversión, de libre economía. No todos los países están en esa línea, pues. Y la Carta Democrática también implica que los presidentes que salen elegidos democráticamente salgan cuando termine su periodo y no cambien la Constitución para enquistarse en el poder de por vida. Eso también implica la Carta Democrática que no se ha cumplido. Ha sido muy criticada la OEA, sigue siendo criticada. Personalmente el trabajo del señor Insulza para mí ha sido realmente nefasto. La Carta Democrática es para ver todos los temas de la región, de la democracia de la región. Y luego se habló sobre el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
que esa fue la reunión que debió llevarse a cabo en Colombia, ¿no? Hablar sobre el tema de derechos humanos de la Comisión y la Corte, y el tema del narcotráfico. Son dos cosas que afectan a toda la región más que dedicarse a otro tipo de agendas. Quiero informar también que el discurso de Evo Morales, bastante articulado y bastante avesado, donde informaba que la OEA le quedan dos caminos, siempre hay dos caminos: o muere al servicio del imperio o se pone al servicio de los países de la región de América. Él planteó terminar con el TIAR, con la justicia, con la JIT, que es la Justicia Interamericana de Defensa, en la que acabamos de estar un grupo de parlamentarios allá. Después el Instituto del Hemisférico, acabar con todas las bases militares. Entonces, no sé si todos los países compartimos eso. La OEA tuvo una pésima actuación cuando fue el tema de Honduras y las elecciones en otros países. Y con referencia a la OEA, sobre derechos humanos, dijo también Evo Morales que si la OEA y los derechos humanos no intervienen en Estados Unidos, mejor es que desaparezcan. Creo que la OEA debe también ver derechos humanos en Estados Unidos, claro que sí, por supuesto que sí. Y lo que se ha planteado es refundar una nueva OEA al servicio de los países. Esta reunión se ha llevado a cabo en Pitipaya, en Bolivia, el domingo 3 de junio, siendo presidida por el señor Insulza y acompañada por el presidente Evo Morales. No vi la asistencia de ningún otro presidente de la región. Por último, el embajador Maduro, embajador de Venezuela, dijo que al igual, siempre lo mismo, que al igual que la Corte de Derechos Humanos, no puede estar solamente al servicio de Estados Unidos en nivel de los pueblos. Creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión deben ser revisadas. Lamentablemente, en este caso Chávez se adelantó, ¿no? Gracias. Gracias, congresista. Solamente de manera de información me comunican que hoy día en la Comisión Permanente se va a ver, creo que ya pidió el presidente Ollanta asistir, se va a ver el permiso, me parece que eso está caminando. Solamente para información, lo que me acaban de informar los de Cancillería. Damos la bienvenida al congresista Angulo. Congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, colegas. Muy buenos días a todas las personas acá presentes. Yo quisiera informar, señor presidente, teniendo en consideración que esta comisión viajó hace unos meses a la provincia de Purús, deseo informarles que el día viernes ha sido aprobado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones por unanimidad la ley que declara de necesidad pública y prioritario interés nacional la conectividad terrestre de la ciudad de Puerto Esperanza en la provincia fronteriza de Purús en la región Ucayali con la ciudad de Iñapari en la provincia fronteriza de Tahuamanú, región Madre de Dios, por medio de una carretera o línea férrea que una el Puerto Esperanza, capital de Purús, con la ciudad de Iñapari, capital de Tahuamanú. Esto es un paso adelante de un tema que le da una esperanza, valga la redundancia, a la población de Puerto Esperanza, que hoy vive totalmente aislada del territorio nacional en una provincia que es más grande que el departamento de Tacna y donde desgraciadamente se vive un proceso de desnacionalización azuzada e incentivada por ONGs ambientalistas y que la verdad que no es de conocimiento público en el Perú porque no miramos a la Amazonía. En el Perú, si alguien roza el departamento de Tacna, me parece excelente, todos saltamos. Pero si algo sucede con una provincia amazónica de la dimensión de Purús, pues ni enterados. Eso es la realidad nuestra. La verdad que yo agradezco muchísimo a usted, señor presidente, porque en todo momento ha alentado y ha apoyado este proyecto de ley, que es un proyecto de ley declarativo y donde nosotros tratamos de armonizar que se logre la conectividad terrestre que no tiene esta provincia, que está rodeada de parques nacionales, pero lo más importante, protegiendo la biodiversidad. Por eso que tiene una serie de controles este proyecto de ley para garantizar no solamente la conectividad terrestre, sino el manejo y el control efectivo de nuestra biodiversidad y su conservación. Muchas gracias, señor presidente, por su apoyo
y la verdad que usted también está en la Comisión de Transportes, agradezco su voto y sobre todo que esta comisión sea la única comisión del Congreso que ha ido personalmente y varios de los congresistas acá, a los cuales les agradezco, a ver in situ la realidad que se vive en esta provincia. Muchas gracias. Gracias, congresista. Damos la bienvenida al congresista Carlos Brus. Sí, o sea que el tema, el padre, que no me acuerdo en este momento su nombre, no, Miguel, manda un saludo a la comisión porque fuimos nosotros los que de verdad conocimos cómo esta provincia vive de espaldas al Perú. Y esta ley de declaratoria la hemos aprobado el día pasado, el día viernes. Es un paso y nos dan siempre mucha fe y mucha esperanza de que los congresistas de la Comisión de Relaciones Exteriores hayamos sido los únicos que hemos conocido en situ su realidad. Y esperemos que muy pronto tengan este pueblo que también dice que le han cortado los vuelos de ayuda. Vamos a ver si lo vamos a trabajar ese tema para que sigan manteniendo la esperanza con Purús. Un otro informe, damos la bienvenida al congresista Johnny Cárdenas y al congresista Johnny Lescano, damos la bienvenida. Congresista Hurtado. Muchas gracias. Sí, en primer lugar agradecer a todos aquellos que pues han aprobado este proyecto declarativo que habíamos planteado allá en Purús. Solamente 3 informes, uno de ellos que tiene que ver con la imagen del Perú en el exterior. Se hizo un roadshow que se presentó en Inglaterra, que fue, digamos, un éxito para el Perú, pero que ahora se va a presentar también en julio en Hong Kong, en Shanghái y en Singapur, que van a ser los días 9, 11 y 13 de julio. Creo que la comisión debe estar enterada porque eso forma parte de nuestro trabajo, ¿no?, de promocionar también todo lo que tenga que ver con otros países. En segundo lugar, hay algo que sí nos preocupa y se trata de lo siguiente. Ya en anterior oportunidad, cuando estaba el ministro de Relaciones Exteriores, hablábamos aquí acerca de del desminado que nosotros tenemos con Chile. Ese desminado, ¿no?, que lógicamente llevó a pensar en una empresa noruega, que es una empresa noruega encargada de remover las minas antipersonales y antitanques, se reunieron en Oslo, trabajaron el tema, pero lo que nos preocupa es lo que dijo el canciller chileno, porque dijo que tenía una fecha hasta el año 2020 para retirar los explosivos. Eso ya es demasiado, porque se calculaba que debería ser las minas personales hasta fines de este año y no al 2020, que ya me parece, digamos, un tiempo bastante largo, ¿no? Y el tercer informe que quería presentar en la comisión se trata de que hace algún tiempo nosotros discutíamos acá de que el gobierno peruano podía tener una relación con PDVSA de Venezuela en el asunto que tenga que ver con Petroperú. Y veíamos nuestra preocupación porque precisamente PDVSA ahora, ya en datos oficiales, se sabe que está en una caída económica con deudas, atrasos de proveedores, demoras en sus productos productivos y que eso va a hacer que la caja fundamental que utilizaba para sus relaciones políticas el presidente de Venezuela ya no lo va a tener. Eso lógicamente otra vez nos pone sobre aviso que no sería un buen acuerdo del Perú que Petroperú se reúna con PDVSA para sus acuerdos económicos, porque eso es un asunto peligroso para nosotros porque no sería una suma sino una resta en nuestras inversiones internacionales. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Hurtado. ¿Algún otro informe? Pasamos a sección pedidos. Se ha recibido el pedido de la congresista Natalia Condori Jara para la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Francia. Pido que pase a orden del día. La congresista Coculista, por favor. Gracias, presidente. Buenos días con todos. Agradecer los trámites que Cancillería ha hecho para esta niñita que ya viajó a Milán, para que pueda ser más que atendida, acompañada por el cónsul de Milán. Esto ha sido un trabajo muy rápido y bueno, pues se le ha dado las comodidades del caso a la señora, se le ha conseguido un albergue, se le ha conseguido una ONG que les proporcione alimentos y se ha conseguido que el cónsul esté siempre al lado de la señora hasta el día de la operación. Muchas gracias a Cancillería. Pedido. En Cochabamba el día de ayer se ha inaugurado la 42ª Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, OEA.
en donde el secretario general José Insulza ha invocado a los altos representantes de los países ser especialmente cuidadosos al debatir sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Tema principal de esta asamblea, en donde Evo Morales, Rafael Correa y Hugo Chávez están planteando la refundación de la OEA y la universalización de la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, manifestando que de no ser así es mejor que desaparezca. El tema de la Corte Interamericana nos afecta por los fallos que ha dado a favor siempre de los terroristas que hicieron daño al Perú. Por ello pido que el ministro de Relaciones Exteriores nos informe sobre la posición del Perú en la OEA. Asimismo solicito que en términos de esta 42 asamblea, que finalice el martes, nos informe sobre todo los temas tratados y los acuerdos adoptados. Muchas gracias. Gracias, congresista. ¿Algún otro pedido? Congresista Hurtado. Sí, tengo dos pedidos. En primer lugar, para nosotros es un orgullo que el peruano Miguel Palomino de Gala sea ahora el director de Ciencia y Tecnología a nivel mundial. Eso es algo que nos satisface sobremanera. Y que es el 28 de mayo pues, del 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante una nota de prensa 116, ha señalado pues, que el Perú fue elegido como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones Unidas para el periodo 2012-2013. Y eso tiene bastante que ver en el desarrollo del país. Ustedes saben que es la primera vez que tenemos la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología acá. Y por mi parte hoy voy a pedir una sesión conjunta, ¿no?, entre el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión. Pero yo quería pedir de una manera especial, ¿no?, que pudiéramos tener una sesión conjunta con la Comisión de Ciencia y Tecnología y a su vez solicitar que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos informe qué consecuencias tiene este nombramiento y qué acciones se tomarán al respecto. Esto es importante porque lamentablemente el Perú, como otros países, no le ha dado mucha importancia a la cuestión de ciencia, innovación y tecnología. Es algo que recién está en ciernes. Todavía esperamos un informe de que haya, a ver si va a haber o no va a haber un Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología. El segundo pedido que tengo es reiterar un pedido que estoy haciendo cada vez que vengo y no sé si no me dejo entender o qué es lo que sucede, porque ya se han presentado proyectos de ley el 20, el 348, el 682, el 854, el 916, 1145, todos ellos pidiendo por favor tratemos el tema de la creación del distrito electoral, ¿no?, de peruanos en el exterior. Yo creo que ya es tiempo de discutirlo porque está desde el número 20 hasta el 1145 y este sí es un tema serio. Estamos hablando de 3 millones de peruanos que están esperando una respuesta de nosotros. Sé que lo está trabajando también el Parlamento Andino y otras instancias, pero nosotros sí creo que ese es un tema que no deberíamos pasar de lado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Damos la bienvenida a José Gutiérrez, al congresista. Sí, congresista Hurtado, nosotros los proyectos de ley de distrito electoral ya se ha pasado para opiniones. O sea, ni bien regresen, porque va al jurado, va a los ministerios, porque eso va a generar creación de gasto. Entonces, ni bien regrese, ojalá tengamos la suerte nosotros de al menos comenzarlo a debatir en nuestra presente legislatura. De lo contrario, se trabajará en la otra legislatura y de repente con otro presidente, no lo sé. Muchas gracias. ¿Algún otro pedido? No habiendo otro pedido, pasamos a orden del día. Bueno, hablando de ese tema, yo quisiera hacerles un pedido. Nosotros cuando yo recién iniciaba a presidir la comisión, se había aprobado un dictamen recaído sobre el tema de convenio internacional sobre contaminación de buques. Y esto, cuando hice cambio de secretaría y de asesores en la comisión, que ustedes ya lo sabían, este documento había estado escondido bajo ciertos parámetros que, gracias a Dios, porque nosotros veíamos que nos faltaba aprobar uno de estos documentos que había sido aprobado por ustedes por unanimidad. Y falta 4 firmas, de las cuales yo les pediría, por favor, de que se aprobó en el proyecto de ley sobre enmienda el convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques de 1903, modificación del protocolo del 78. Esto lo aprobamos en una sesión primera cuando comencé a trabajar con ustedes. Sí,
Yo le pido, no, solamente pido a los congresistas que falta su firma, una de ellas es de usted, congresista Lourdes Alcorta, Carlos Montes de Oca, Johnny Lescano y Carmen Omonte, para que no vayan a pensar que lo queremos sorprender, por eso quise traerlo a la comisión, porque yo muy fácil hubiese ido cada uno de ustedes, fírmeme acá. Es algo que lo vamos a tener que poner al pleno. Y también quiero informarles que a nosotros nos miden por productividad y estamos arriba del 80%. Ojalá podamos terminar más del 90% en este periodo legislativo, por eso que quería que aprobaran este proyecto de ley. Pasamos entonces a orden del día de la congresista Natalia Condori Jaure solicitando su incorporación a la Liga Parlamentaria Amistad Perú-Francia. Sírvanse a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Como segundo punto, señores congresistas, los dictámenes de los tratados ejecutivos internacionales que dará lectura el secretario técnico y que han sido entregados con la debida anticipación, han sido tratados en la reunión de los secretarios técnicos y de los asesores de la comisión. Acá quiero agradecerles el buen trabajo de sus asesores junto con la comisión, que ha permitido que nosotros aprobáramos más de 240 tratados. Y solamente nos queda 15 acá y 10 más para terminar. Porque si íbamos con la política de aprobar de 4 en 4, no lo terminábamos en toda la legislatura de los 5 años. Entonces, y eso sí agradezco de corazón a todos ustedes. Por eso es la productividad. La productividad de nosotros está avanzando y yo creo que vamos a tener sorpresas y nosotros, ojalá el Pleno apruebe 2 o 3 leyes que tenemos ya por ahí y pasemos al 90%. Entonces, han sido tratados en la reunión del secretario técnico, los asesores de la comisión, con los asesores de su despacho, del jueves último, tal como se acordaron en las sesiones anteriores, sobre los que no se hicieron ninguna observación. Señor secretario técnico, si vas a dar lectura a los 8 tratados. Buenos días, presidente. Buenos días, señores congresistas. Predictamen de los siguientes tratados internacionales ejecutivos. Número 214, enmienda al acuerdo entre Suiza, representada por la Embajada de Suiza, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, la República del Perú, representada por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, y la Defensoría del Pueblo, relativa al apoyo al programa de la Defensoría del Pueblo a través de la canasta de fondos, la promoción de la equidad e inclusión para la realización de los derechos humanos. Nueva vigencia del 1 de marzo de 2006 al 31 de diciembre de 2010. Número 215, segunda enmienda al acuerdo entre Suiza, representada por la Embajada de Suiza, Agencia Suiza para el Desarrollo de la Cooperación, COSUDE, la República del Perú, representada por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, y la Defensoría del Pueblo, relativa al apoyo al programa de la Defensoría del Pueblo a través de la canasta de fondo, la promoción de la equidad e inclusión para la realización de los derechos humanos, nueva vigencia del 1 de marzo de 2006 al 30 de junio de 2011. Número 229, enmienda número 6 al convenio de donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú, USAID número 527-0423. Número 234, enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, adoptada por decisión 11-5 en la 11ª reunión de las partes el 3 de diciembre de 1999 en la ciudad de Beijing, República Popular China. Número 236, enmienda 4 al convenio de donación de objetivos estratégicos entre la República del Perú y los Estados Unidos de América para mejorar la calidad de vida de los peruanos en áreas objetivo a lo largo de la frontera Perú-Ecuador, USAID número 598-0858. Número 237, protocolo de enmienda de la Convención relativa a la Organización Hidrográfica Internacional. Número 238, enmienda número 5 al convenio de donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú, USAID número 527-0423. Número 241, enmienda número 1 al convenio de donación de USAID número 527-0422, programa umbral de la cuenta del desafío del milenio para combatir la corrupción y aumentar las tasas de inmunización.
Gracias, señor secretario técnico. No obstante que no hubo ninguna observación por parte de los asesores, si algún congresista desea intervenir, le damos el uso de la palabra. En lo contrario, vamos al voto. Sírvanse, señores congresistas, para aprobar los tratados que acaba de leer el secretario. Sírvanse levantar la mano, por favor. Por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al tercer punto. Hay 7 tratados también del modo de este dictamen que refiere a los tratados internacionales ejecutivos que dará lectura el secretario técnico. Sírvase a dar lectura, por favor. Predictamen de los siguientes tratados internacionales ejecutivos. Número 94, revisión B del proyecto TD/PER/DO1 FPE Fortalecimiento Institucional Adevida. Número 180, convenio específico entre la República del Perú y el Reino de Bélgica relativo al programa integral de lucha contra la violencia familiar y sexual en Ayacucho, fase segunda. Número 193, intercambios de notas. Nota 519 de 12 de mayo de 2010 de la Embajada de los Estados Unidos de América en Lima y nota RE SAA-NOR número 6-3/110 del 13 de mayo de 2010 del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú entre la República del Perú y los Estados Unidos de América en Lima y nota RE SME número 6-3/191 del 16 de agosto de 2010 del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú entre la República del Perú y los Estados Unidos de América para la realización de operaciones en cumplimiento del Programa Conjunto de Lucha Antinarcóticos al amparo de los artículos 2, 5, 6 y 8 del Convenio para combatir el uso indebido y la producción y el tráfico ilícito de drogas entre la República del Perú y los Estados Unidos de América. Número 206, Tratado de Extradición entre la República del Perú y el Reino de España. Número 208, Protocolo adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre compromisos con la democracia. Número 210, Tratado entre la República del Perú y la República Popular China sobre asistencia judicial en materia civil y comercial. Número 217, Convenio específico entre la República del Perú y el Reino de Bélgica relativo al programa de fortalecimiento institucional del subsector MIPE del despacho viceministerial de MIPE e Industria para el desarrollo de política e instrumentos para las micro y pequeñas empresas. Todo, señor congresista. Hay una corrección, usted ha leído como 217 y es 213 por si acaso, ¿ya? Sí, la palabra con usted. Gracias, presidente. Con respecto al artículo 4 de lo que respecta al tema del tratado de protocolo adicional de UNASUR, se compromete con la democracia, yo tengo mis observaciones, que dice en caso de ruptura o amenaza de ruptura del ente democrático, con otras medidas se detallan más adelante destinadas a establecer el proceso político institucional democrático, suspensión para participar. Todo ese artículo 4, cierre parcial total de fronteras, a mí no me corresponde votar, aprobar o no el contenido. Esto ya es una cosa firmada por el presidente y está dentro de lo que la Constitución permite. Yo voy a votar a favor porque lo que me están diciendo es que está dentro de la Constitución, pero no estoy de acuerdo con este punto de acá, porque si hablamos de democracias, hay algunos países de la región bastante complicados en el tema de la democracia. Y cómo se hace en un caso, por ejemplo, como fue Honduras, para que la gente entienda, donde tienen una carta constitucional completamente diferente a la nuestra, donde ellos deciden, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, cómo se maneja la democracia. Fue el caso Zelaya y Lobo, que finalmente fue rechazado y por último lo aceptaron en la OEA y tiene las puertas abiertas. Ha venido la juramentación del presidente Ollanta. Entonces tengo mis reparos con respecto a este punto 4. Voy a aprobarlo, pero con las observaciones del punto 4. Con el agradecimiento especial vamos a tomar en cuenta la opinión de la congresista Alcorta. Congresista Hurtado. Sí, solamente por su intermedio preguntar a la congresista Alcorta, ¿cuál de los puntos hay una duda? Porque de acuerdo al artículo 56 acerca de los tratados, cuando tengan que ver sobre derechos humanos, soberanía o dominio integral del Estado, defensa nacional o obligaciones financieras del Estado, pues no podría ser aprobado por nosotros, pero sí hay alguno de estos que usted hace mención para yo tener en cuenta también analizarlo, ¿no? Porque eso es el artículo 56 de la Constitución. La palabra con Cristal Corta. Gracias. Sí, solamente una pregunta. A ver,
El artículo 4 dice: el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, en su defecto el Consejo de Ministros y Ministros de Relaciones Exteriores, podrán establecer en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, entre otras, las medidas que se detallan más adelante, destinadas a restablecer el proceso político institucional democrático. Dichas medidas entrarán en vigencia en la fecha en que se adopta la respectiva decisión, o sea, firmado. A. Suspensión del derecho a participar en los distintos órganos e instancias de UNASUR, así como del goce de los derechos y beneficios conforme al Tratado Constitutivo de UNASUR. B. Cierre parcial o total de fronteras terrestres, incluyendo la suspensión y la limitación del comercio, tráfico aéreo, marítimo, comunicaciones, provisión de energía, servicios y suministros. C. Promover la suspensión del Estado afectando en el ámbito de otras organizaciones regionales o internacionales. D. Promover entre terceros países y o bloques regionales la suspensión de los derechos y o beneficios del Estado afectado derivado a los acuerdos de cooperación de los entes fuera de parte. Y por último, E. Adopción de sanciones políticas y políticas adicionales. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Cuba? ¿Qué pasa, por ejemplo, en... Cuba no es parte de UNASUR. Fue invitado para UNASUR. En el segundo lugar, ¿qué pasa como gobiernos, por ejemplo, que entran democráticamente y luego cambian la Constitución, se apoderan del poder y no lo saca nadie más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa como el caso de Honduras, por ejemplo, que hubo un golpe de Estado civil, o sea, donde sacaron a un presidente que quería firmar el ALBA y la Constitución de ellos, el Poder Judicial y el Tribunal dijeron que no, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo mis observaciones, pero no me corresponde a mí el contenido, sino por si es constitucional o no. Lo estoy aprobando, pero con las observaciones del punto 4. Gracias, congresista Alcorta. Entonces, con las observaciones y agradeciendo las opiniones, porque acá esto es una comisión muy democrática y eso es lo que siempre respeto, sometemos al voto, por favor. Los congresistas que estén de acuerdo, por favor, si van a levantar la mano, por unanimidad. Muchas gracias, congresistas. Sí, con reserva, por eso con reserva sobre el punto que ha comentado la congresista Alcorta. Pasamos a un cuarto punto. Acá yo quisiera solamente hacer un breve comentario sobre el cuarto punto del dictamen, de un predictamen de ley 857 que propone la ley que regula la designación de los consejeros y agregados económicos comerciales. Como ustedes saben, esto se ha sido muy debatido. Yo no lo quería poner a veces de hace 2 semanas porque no había, digamos, un consenso entre los ministerios y siempre esta comisión hemos podido trabajar en conjuntos y aprobar por unanimidad, porque cuando no se aprueba por unanimidad hay temas que a veces pasa al pleno y comienza a ser discordantes. Ahora en esta oportunidad ya le hemos hecho ver a ustedes este punto. Están de acuerdo los dos ministerios, lo han trabajado ellos juntos. Es un dictamen también que presentó la congresista Luciana León. Entonces, estando completamente de acuerdo ellos, yo los propongo a ustedes sobre este tema, aprobado, concordado, o sea, ha sido bien trabajado más de un mes sobre este tema. Quisiera al secretario técnico si le va a dar lectura a la fórmula legal en su totalidad para que se quede grabado, porque tiene que haberse la forma legal, ¿ya? Muchas gracias. Señor secretario. Proyecto de ley 855, diagonal 2011, CR. Conclusión. Por lo expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores, de conformidad con el inciso B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del proyecto de ley 855, diagonal 2011 CR, con el siguiente texto sustitutorio. El Congreso de la República ha dado la ley siguiente: ley que modifica los artículos 3 y 5 de la Ley 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, otorgándole competencias sobre las oficinas comerciales en el exterior, y el artículo 3 de la Ley 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Artículo 1. Objeto de la ley. Por la presente ley se establece que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es competente para dictar y administrar las políticas de las oficinas comerciales del Perú en el exterior y para designar a los consejeros y agregados económicos comerciales. Artículo 2. Modificación del artículo 3 y modificación del artículo 5 e incorporación de un inciso de la Ley 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Modifícase el artículo 3 y modifícase los numerales 7 y 19 del artículo 5 e incorpórase el numeral 20 de la Ley 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con el siguiente texto. Artículos 3. Estructura del sector. El sector Comercio Exterior y Turismo comprende al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a los organismos públicos descentralizados, proyectos y comisiones bajo su jurisdicción y las oficinas comerciales del Perú en el exterior. Su competencia se extiende a las personas naturales y jurídicas que realizan actividades vinculadas a los sectores comercio exterior y turismo. Artículo 5. Funciones. Son funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 7. Fomentar el desarrollo de las exportaciones, del turismo y la artesanía en términos de eficiencia y competitividad a través de las oficinas comerciales del Perú en el exterior. Para tal efecto, determina la creación de sedes donde corresponda, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para las gestiones correspondientes ante el Estado receptor. Inciso 19. Nombrar mediante resolución ministerial a los consejeros y agregados económicos comerciales de las oficinas comerciales del Perú en el exterior, sujetándose a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y demás normas internacionales aplicables. Igualmente, nombra al personal para laborar en dichas oficinas comerciales. El Ministerio de Relaciones Exteriores acredita a los consejeros y agregados económicos comerciales nombrados. Inciso 20. Las demás funciones contempladas en la Ley 29408, Ley General de Turismo, así como las que les sean asignadas. Artículo 3. Modificación del artículo 3 de la Ley 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Modifícase el artículo 3 de la Ley 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el siguiente texto. Artículo 3. Sector Relaciones Exteriores. El sector Relaciones Exteriores está integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, conformado por la Cancillería, sus órganos desconcentrados en el Perú y los órganos del Servicio Exterior, integrados por las embajadas, las representaciones permanentes ante organismos internacionales, las oficinas consulares, las delegaciones oficiales y las misiones especiales, y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Artículo 4. Selección, nombramiento y acreditación de consejeros y agregados económicos comerciales. La selección de los consejeros y agregados económicos comerciales se realiza por el concurso público de méritos a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La acreditación correspondiente por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores se hará una vez concluido el concurso público y oficializado el nombramiento por el sector. El personal designado en el exterior tiene como prioridad el cumplimiento de sus funciones como consejero y agregado económico comercial. Para tal efecto, depende funcional, administrativa y orgánicamente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y jerárquicamente del jefe de misión en los aspectos diplomáticos y de representación. Disposiciones complementarias finales. Primera, transferencia de partidas presupuestarias. El Ministerio de Economía y Finanzas aprueba la propuesta de transferencia de partidas presupuestarias que se requieran para materializar la transferencia de las oficinas comerciales del Perú en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Segunda, continuidad de funciones de las oficinas comerciales. En tanto el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo apruebe el plan de fortalecimiento de las oficinas comerciales del Perú en el exterior, estas oficinas continúan desempeñando sus funciones en los locales y con la infraestructura de los locales que actualmente ocupan en las sedes en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar su continuidad. Disposiciones complementarias transitorias. Primera, transferencia de las oficinas comerciales. El Ministerio de Relaciones Exteriores transfiere al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo las oficinas comerciales del Perú en el exterior, que incluye el personal, los recursos financieros y el acervo documentario, conforme a las disposiciones legales sobre la materia, en el plazo de 30 días naturales contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. ¿Continúo? Gracias. Gracias.
Como ustedes saben, esto ha sido ya trabajado por ambos ministerios, o sea, la responsabilidad de todos de los dos ministerios por unanimidad. Entonces, bueno, creo, congresista Johnny Lescano. Presidente, muchas gracias. Sí, entiendo que es un colega, buenos días. Entiendo que esto ha sido consensuado, pero hay asuntos muy delicados. Y lo primero, señor, está en el artículo 1, donde se le está dando competencia al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para dictar medidas sobre políticas. Y las políticas, señor, en materia de política exterior, valga la redundancia, es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, señor presidente, yo le pido a los colegas que me dejen hablar. Yo sé que ellos discrepan en ese sentido, pero esto es muy peligroso, porque quien debe dictar los parámetros legales, la política exterior, es la Cancillería, no es un Ministerio de Comercio Exterior, porque esto se va a convertir en una especie de vías paralelas. La política exterior la dicta la Cancillería y las políticas en materia comercial la dicta el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Eso es una... ¿Me permite una interrupción? Con todo gusto. Esa es una decisión, algo que se está partiendo y que pone, señor, en dificultades a la Cancillería. Con todo gusto a Carlos Brus. Por interrupción, la congresista Carlos Brus. Gracias, presidente. Lo que pasa es que si uno lee completo el artículo, uno lo entiende mejor. Habla de para dictar y administrar las políticas de las oficinas comerciales, no de la política exterior del país. Y esto es porque lo que estamos decidiendo, lo que hemos decidido como Estado, es que el Ministerio de Comercio Exterior, ya que existe, ellos sean los que dicten la política comercial y la implementan los agregados comerciales en el exterior. Eso es la decisión que se ha tomado. Se ha dicho que la Cancillería ya no va a ver el aspecto comercial, lo va a ver el MINCETUR. Eso es la decisión que se está tomando, ¿no? Y eso va a ser dictado a través de las agregadurías. No se nos olvidemos que la política exterior es responsabilidad del presidente de la República. Y el presidente de la República dirá si la parte comercial la quiero ver con el MINCETUR y la parte de límites, todo lo demás, la política exterior lo veo con la Cancillería. Pero en ninguna parte en la Constitución, en ningún lugar dice solo la Cancillería tendrá que ver todo lo que tiene que hacerse el Estado en el exterior. Eso no dice la Constitución. La Constitución dice que el presidente de la República es el responsable de la política exterior. El presidente decidirá cómo se organiza. Si al presidente no le gusta esta ley, la observa y no la promulga. Si le gusta esta ley, la promulga una vez que este Congreso la aprueba, tal como está hecho. Gracias. Gracias, congresista. Para terminar, congresista Johnny Lescano. Presidente, yo veo bien peligroso que yo le pido un poquito de tolerancia a la congresista Cuculiza, siempre le escuchamos con respeto, yo le pido que nos escuche. Sí, pero los gestos, las gesticulaciones muestran, pues, no es cuestión de no mirarla, sino de guardar un poquito de respeto. No, es un respeto, guardan respeto. Por favor, cordura, por favor. Respeto, guardan respeto, señor. Cordura, por favor. Respeto, guardan respetos. Algunos parlamentarios creen que tienen el patrimonio de la verdad. Y ellos no tienen el patrimonio de la verdad. Aquí tienen que escuchar, ser corteses. No por ser damas van a llevar a cabo una serie de cosas que creo que es incorrecto. Entonces, presidente, yo dejo constancia que esto se puede prestar a una serie de discrepancias en la política exterior del país. Es decir, dictar y administrar las políticas de las oficinas comerciales es hablar de política exterior. Y eso lo están dejando en manos de un Ministerio de Comercio Exterior que puede discrepar en algún momento con la política exterior que fije la Cancillería. Con todo gusto. La segunda interrupción por la congresista Alcorta. Presidente, gracias, congresista. Dos cositas. Nunca habido la duda de que la política exterior la maneja el presidente a través de la Cancillería. Eso está clarísimo y creo que no es el tema de la discusión. Y yo soy una persona que siempre he dicho que las embajadas del Perú afuera son la fuerza de venta del país, como cualquier empresa, son las que venden el país. Yo sugiero una situación en el texto nada más, que diga, por ejemplo, el personal asignado al exterior tiene prioridad el cumplimiento de sus funciones como consejero y agregado económicamente comercial. Para tal efecto depende funcional, administrativa y orgánicamente el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y jerárquicamente el jefe de la misión. Ahí que se quede. Y quitarle en los aspectos políticos y representativos porque creo que están de más. Que la misión creo que está bien sobreentendido
y no afectamos a nadie. El Ministerio de Comercio nombra a la persona, nombra al agregado comercial, pero siempre bajo el paraguas de Cancillería. Me imagino que se van a articular, no van a ponerse pues a pelear uno con el otro. Dejarlo ahí en jefe de misión y punto. Y suspender, suprimir, quitar en los aspectos diplomáticos y de representación. Sugiero esa corrección en el texto, presidente. Y podemos coincidir. Para que termine con Rita Sí, Escarno. presidente, yo coincido con la congresista Lourdes Alcorta. Ella se ha referido al segundo párrafo del artículo 4. Quitar esa frase final que dice que solamente en los aspectos diplomáticos y de representación estén sujetos al jefe de misión los funcionarios de comercio exterior. Pero también tendría que retirarse eso de dictar políticas del artículo 1, solamente quedaría en administrar las oficinas comerciales. Y, señor, otro asunto que también me parece importante, en el segundo párrafo del artículo 4, es la situación de que los funcionarios del Ministerio de Comercio y Turismo orgánicamente dependen de su ministerio. Y eso me parece pues una cuestión totalmente contraria a los lineamientos que da la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. ¿De quiénes dependen los agregados militares? De Cancillería, y no depende del Ministerio de Defensa. Así, sí, señor, dependen del jefe de misión, del jefe de misión. ¿De quiénes dependen los agregados policiales? Del jefe de misión. ¿Y por qué ahora se le quita esa facultad al jefe de misión respecto a los agregados comerciales? ¿Qué diferencia tienen? ¿Cuál es la corona que tienen? ¿Cuáles las facultades especiales que tienen? O sea, para unos van a depender del jefe de misión orgánicamente, para otros no dependen del jefe de misión, rompiendo la estructura que deben tener y la unidad de mando que debe tener el jefe de misión respecto a los agregados. Señor, a mí me parece que eso debía corregirse. Eso de orgánicamente hay que sacarlo. Y del artículo 1, señor, hay que sacar esto de que puede dictar políticas a través de las oficinas comerciales. Esas son las dos propuestas que me permito hacer por una situación, señor, de interés del país, que la política exterior sea una sola, que el presidente la marque y la haga a través, pues, del jefe de misión, que obviamente viene de la Cancillería. Entonces, señor, yo pondría, si no, lo podemos votar aparte, señor, estas dos propuestas que se puede hacer. Gracias, congresista, pero quiero recordarles que esto es consenso de los dos ministerios. Por eso, yo a veces, el congresista Carlos Brusa. Sí. Gracias, presidente. Presidente, entre los países que han desarrollado su promoción de exportaciones, han habido dos modelos que en el Perú se discutió desde que se creó Prompex en el gobierno del presidente Fujimori. Yo era presidente de la Asociación de Exportadores y participé en esa discusión. Hay países que han decidido que sea la Cancillería la que promueva el comercio exterior. Ejemplo, Chile. Y el organismo de promoción de exportaciones depende de la Cancillería porque allá no hay un Ministerio de Comercio Exterior. Hay otro modelo donde crean un Ministerio de Comercio Exterior y ese ministerio es el que promueve las exportaciones del país, separado de la Cancillería. Es otro modelo, que es el modelo peruano, es lo que el Perú está haciendo. Para eso, para que los agregados comerciales tengan mayor efectividad, se les da un estatus diplomático para que de esa manera pueda el embajador, por ejemplo, ir a hablar con el ministro respectivo cuando hay una barrera para arancelaria que hayan impuesto al país al país como de Perú. Es el modelo que estamos siguiendo, ese que es el segundo, es por el cual la promoción de comercio exterior no depende de la Cancillería, sino depende del MINCETUR. Para eso tenemos que empoderar a MINCETUR, para que puedan ejercer bien ese rol que le estamos encargando. Por eso es que el artículo 1 bien dice que se le encarga al Ministerio de Comercio y Turismo administrar y dictar las políticas de las oficinas comerciales. El Ministerio de Comercio Exterior no se va a meter en tema de límites, no se va a meter en otro tema político, sino solamente oficinas comerciales. Y en lo que se refiere a la redacción pertinente, presidente, es importante que se diga que la dependencia jerárquica de los agregados comerciales está solo referido a aspectos diplomáticos y de representación, y no de funciones, porque si retiramos esta frase, entonces resulta que ese agregado comercial tiene dos jefes, el MINCETUR y el embajador, ¿no? Y se empieza a generar toda una confusión. Por eso que la redacción a la cual han llegado
los dos ministerios, me parece una reacción adecuada. Me está pidiendo una interrupción el congresista Angulo. Encantado, presidente. Por interrupción, la congresista Angulo. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Para ilustrarnos mejor, podríamos tener un ejemplo de lo que significa administrar las políticas de las oficinas comerciales del Perú y lo que significa administrar las políticas del gobierno peruano en el exterior. ¿Un ejemplo cómo podría ser? Gracias. ¿Cómo no? Encantado. El embajador, la Cancillería, va a encargarse de todos los intereses que tiene el Perú extranjero, excepto los comerciales. Excepto los comerciales. Cualquier problema que hay con exportaciones, barreras arancelarias, eso lo ve el agregado. Y por supuesto, el agregado comercial le pedirá colaboración al embajador cuando se requiera que el embajador haga una gestión a nivel de país, con algún ministro, cuando hay una barrera para arancelaria, algún obstáculo al comercio exterior. Pero todo lo que se refiere a las políticas de comercio exterior peruanas, las va a ver el agregado comercial, ya no necesariamente el embajador. Que hay una coordinación, no solo con la Cancillería, hay una coordinación con todos los ministerios que componen el Estado peruano, por supuesto. Si tenemos un problema de salud pública, que requerimos que el embajador en la India haga una gestión, el embajador la va a hacer. Se coordina, el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Relaciones Exteriores imparte las instrucciones al embajador. Eso no significa que uno esté supeditado al otro. Los embajadores en el exterior representan al Estado peruano en su conjunto. Por lo tanto, cualquier interés que afecta al Estado, a través de los canales correspondientes, el embajador lo resuelve. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es que empoderando los horarios comerciales para que dependan del MINCETUR, que es el modelo que el Perú ha escogido, y no tengamos un Ministerio de Comercio Exterior, por un lado, y agregados comerciales que dependen de otro ministerio. Es decir, hemos constituido al hombre y le hemos quitado los brazos. Entonces, lo que estamos dando es dándole los brazos al MINCETUR para que pueda ejercer su política adecuadamente. Primero la congresista Cuculiza pidió interrupción con el mayor gusto y después la congresista Alcorta, presidente. Por interrupción, la congresista Cuculiza. Gracias, presidente. Para que ustedes vean el problema que se hace si no se resuelve esto conforme ya han quedado los dos ministerios. Existen agregados comerciales que despachan desde sus casas y solamente reciben mensualmente $250. No alcanza, pero ni para invitarle un té a una persona que viene a visitarte. El teléfono lo pagan ellos, la casa lo pagan ellos, oficinas no tienen. Cuando se quiere hacer un trato comercial con alguien que como agregado se le acerca a un país o una persona, tampoco lo pueden recibir porque no tienen oficinas. Esto es un retraso total para el país. Hagamos que estos agregados comerciales tengan sus propias oficinas, tengan un presupuesto de un secretario o de una secretaria y tengan un sitio donde recibir las opciones de comercio entre distintos países y el Perú. Porque de lo contrario ahorita no tienen ni siquiera alguien que les reciba las llamadas. Entonces tienen que estar enclaustrados todos los días en sus casas, esperando que las personas llamen, esperando hacer los acuerdos, esperando hacer las conversaciones, y $250 se le van en 2 días. Muchas gracias. Gracias, congresista Alcorta. Gracias, presidente. Yo no conozco eso que ha expuesto la congresista Cuculiza. No conozco eso, no lo he visto nunca, y cada vez que he viajado he hablado con los representantes de agregados comerciales, que lo que hacen a veces es un trámite fitosanitario, pero sí tienen su labor, su espacio, su sitio, su lugar para hacer el trabajo. Y yo creo que si estamos en esta situación de debate y hablamos de institucionalidad, no entiendo, si el Ministerio de Comercio lo nombra, ok, lo nombra, vamos a articular, y que se mantenga bajo la jerarquía de la misión diplomática, porque no es que tenga 2 jefes, tiene un solo jefe. Lo que se está es, en todo caso, reglamentar cuál es la labor que va a desarrollar. Cada uno tiene su labor, porque entonces el agregado cultural, el agregado comercial, cada uno va a hacer lo que mejor le parece. Tiene que estar bajo el paraguas de cada uno, y cada uno sabe cuál es su competencia, sin que se rompa la parte estructural, institucional, que es el embajador. El embajador, por ejemplo, es una persona tapada, cerrada, que no articule con toda la gente que está en una embajada. Es el facilitador, el articulador, el organizador, el que convoca. Pero no se le puede quitar tampoco esa jefatura a la Cancillería. Nadie se opone a que sea nombrado por el Ministerio de Comercio Exterior, nadie se opone. Pero sí bajo la batuta, como el agregado cultural, como cualquier agregado. Y cada uno mantiene su competencia, pero entre una sola jerarquía. No hay 2 jefes para ese caso. Yo sugeriría que se mantenga
Tengo mi observación al respecto del punto 1 que dijo el congresista Lescano, pero en el punto artículo 4 sí, podría dejarse jefe de misión y punto. Y quitar en los aspectos diplomáticos y de representación, sí, yo suspendería esa parte ahí y podríamos entendernos todos. Gracias, presidente, gracias, congresista. Para terminar, el congresista Carlos Brus. Gracias, presidente. Solamente resaltar que si vamos a crear un Ministerio de Comercio Exterior, démosle los brazos para que puedan adelante una política comercial. Y démoselos completamente. Que esos agregados comerciales tengan claro de quién dependen en materia de sus funciones y que no haya dualidad. Si le decimos que depende funcionalmente de Mincentur, pero depende jerárquicamente del embajador, o sea, de la Cancillería, tiene dos jefes. Tiene dos jefes. Pero cuando le decimos que depende funcionalmente de Mincentur y jerárquicamente del embajador solo para aspectos diplomáticos de representación, está mucho más claro. Por eso, presidente, creo que la redacción a la que han llegado los dos ministerios me parece mucho más claro y me parece la más adecuada. Gracias, presidente. Gracias, congresista Cóndor, Gutiérrez Cóndor. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Lescano, si fuera tan amable. Sí, Por interrupción, congresista Lescano. Señor presidente, el jefe de misión en el exterior es el jefe. Entonces un ministerio no puede estar dictando las medidas al jefe de misión. El jefe de misión es el que tiene que dirigir la política exterior afuera. ¿Y el ministerio de dónde? Entonces, estamos partiendo las decisiones del jefe de misión. El jefe de misión puede decir una cosa y el ministro de Comercio otra cosa, y el jefe de misión va a quedarse sin piso. Ahora, señor, eso es establecer preferencias económicas sobre otros intereses generales y legítimos del Perú. Tienen que estar en una sola línea la política exterior. Yo creo que tienen que hacerse eso. Gracias. Congresista Cóndor, para que inicie su... Gracias, presidente. Bueno, lo cierto... Una segunda interrupción, si podría permitir a Carlos Brus. Gracias, presidente. Ya, gracias, congresista Brus. Muchas gracias, congresista. Presidente, hay otros países muy exitosos en materia de promoción de exportaciones, como por ejemplo el caso de Colombia, pues no vayamos más allá. Que lo que tienen es un Ministerio de Comercio Exterior y agregados comerciales empoderados dependiendo de ese ministerio. Y no hay ahí ningún problema de dualidad ni nada parecido. Lo que aquí hay que hacer es tener mucho cuidado en la redacción, por eso me parece bien la redacción a la que han concordado los dos ministerios, para no producir ese limbo. Porque como dejemos una redacción a medias, va a ocurrir que le vamos a poner dos jefes a esa persona y ahí sí no van a actuar adecuadamente. Y es perfectamente claro que sea que el presidente de la República, que como dice la Constitución, es el responsable de la política exterior, decida que los aspectos políticos los maneja el Ministerio de Comercio Exterior y los aspectos comerciales el Mincetur. Es prerrogativa del presidente de la República y repito, si al presidente de la República no le gusta lo que vamos a aprobar, lo observa y no lo promulga. Gracias. Gracias, congresista Carlos Brus. Congresista Gutiérrez Cóndor. Sí, presidente. Lo cierto es que a todas luces los señores parlamentarios tienen claro que hay un problema enorme aquí referente al trabajo de comercio exterior en el mundo, y ciertamente tenemos agregados comerciales en el mundo cuyo jefe de misión diplomática al parecer en todos los años no ha articulado bien el trabajo y ciertamente necesita darle alguna solución. Detrás de este proyecto que está en discusión se piensa el fortalecimiento del sector. Me hubiera gustado, es mi modesta opinión, que ese fortalecimiento se hubiera dado ya para que las misiones diplomáticas, donde están incluidos los agregados comerciales en el mundo, puedan desarrollar un trabajo más eficiente. Y ejemplos hay pues de todo. Hay ejemplos como los de Chile, que en comercio exterior nos llevan muchos años de ventaja. Sus misiones diplomáticas como política han insertado una política de crecimiento económico y sus vínculos comerciales con el mundo son ciertamente atractivos, la balanza comercial así lo establece. Ciertamente entiendo que lo que debemos aprobar hoy día no sea materia de observación por parte del Ejecutivo y consecuentemente, aun cuando
tengo un criterio ciertamente particular sobre el tema, voy a respaldar la propuesta tal y como se ha enviado. Sin embargo, presidente, se tiene que hacer sentir que el Perú tiene mucho tiempo perdido en el tema de comercio exterior. Necesitamos fortalecer todo lo que significa la presencia de nuestros productos en el mundo, y no hay pues en estos momentos ese fortalecimiento que quisiéramos. Gracias, presidente. Sí, congresista Monte, después Hurtado, ¿ya? Congresista Monte. No, solo brevemente, presidente, coincido plenamente en la postura del congresista Bruce. Este es un tema que se ha trabajado varias semanas y que, gracias a Dios, tanto el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio de Relaciones Exteriores han llegado a un consenso con nuestros técnicos, con asesores, con ambas comisiones aquí también dentro del Congreso. Y el que se haya considerado incluir ya la frase final que la congresista Corta sugería eliminar, pues definitivamente va a favorecer a la claridad y al que sea mucho más explícito el trabajo que van a tener nuestras agregadurías. Hay que evitar en todo momento que surjan vacíos que finalmente pues no van a hacer más que complicar el trabajo de ellos y que a la larga se van a tener que especificar nuevamente quizás con otro proyecto de ley, ¿no? Entonces es un trabajo que ya se ha consensuado, se ha trabajado. Personalmente considero que debería votarse tal como está. Gracias. Gracias, congresista Hurtado. Sí, en primer lugar quiero decir que yo voy a estar de acuerdo por votar tal como está este proyecto de ley, por tres razones. Primero, razones de carácter filosófico. ¿Qué quiere decir? Mire, cada ministerio tiene una propia filosofía, tiene una propia visión y misión de trabajo. Relaciones exteriores es, como su nombre lo dice, buenas relaciones con los otros países, pero no efectividad ni negocios. Eso lo tiene Mincetur, o sea, son dos filosofías diferentes y se le ha criticado siempre a los agregados comerciales, nunca han trabajado, no hacen nada. Pero ¿cómo van a hacer si ellos están dentro de otro sistema, con otra visión y otro trabajo? Mientras que Mincetur va a pedir efectividad, eficiencia, y es lo que nosotros queremos darle a través de este proyecto. La primera razón. Segunda, diciéndolo en términos un poco más folclóricos, en mi tierra decimos, una mujer con dos amantes, ¿qué cariño podrá tener? ¿No? Y es verdad. O sea que pone dos jefes a una persona, ¿no? Eso no funciona, ¿no? Y tercero, digamos, una razón técnica, ¿no? Como psicólogo organizacional, sería un desastre no aprobar esto. ¿Por qué? Porque si por un lado le va a poner solamente razones funcionales y no la orgánica dentro de la misma cabeza, pues está frito. Y en el momento de hacer un organigrama, no sabes qué organigrama le va a salir, si lineal, línea funcional o qué. O sea, aquí hay un problema de carácter administrativo y técnico que cualquier especialista en administración le va a decir pues que como está, queda perfecto. Y por eso, por estas razones, yo sigo aprobando tal como está sin ningún cambio. Sí, con mucho. Tuvino por interrupción. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Hurtado. Yo rápidamente decir lo siguiente. Si esto es un tema que ya está consensuado, que es un tema de gobierno, bueno, yo creo que tenemos que aprobar esa posición, porque este es un tema que ya tiene algunas semanas que lo estamos viendo, hubieron discrepancias, dos posiciones diferentes, hoy día nos traen un texto consensuado y creo que lo lógico es aprobarlo. Muchas gracias. Gracias. Congresista Hurtado, ¿terminó? Gracias. Congresista Pereira Solar. Gracias, presidente. De repente, no sé, alguien del Ministerio de Comercio Exterior me puede aclarar, tengo una duda. ¿Qué pasa con la Convención de Viena que Perú se adherió en el 67, que es claro, el artículo 3, las funciones de una misión diplomática consiste en como en 10 puntos y en una de ellas dice desarrollar las relaciones económicas. O sea, la convención no se puede modificar con una ley. Congresista Carlos Bruce. Por eso es que le estamos dando el estatus diplomático a ese agregado comercial. Esa es la razón. Congresista Johnny Cárdenas. Gracias, presidente. En realidad, todos los países del mundo, como ya lo han mencionado algunos congresistas, tienen una política exportadora. De acuerdo a los informes que habrían realizado el Fondo Monetario Internacional hace un mes,
menciona que nuestro país el año 2050 estaría en el puesto 25, de acuerdo al crecimiento económico que tenemos. En ese sentido, y considerando lo que anteriormente había mencionado, que los países del mundo tienen una política exportadora, nosotros, en este caso nuestro país, también debería y tiene que tener esta política exportadora. Entonces, en ese sentido, el consenso que tienen los ministerios de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, yo creo que debería de ser aprobado de una vez, porque ya ha sido consensuado, ya lo hemos trabajado, y definitivamente pues yo le solicito por una cuestión previa que vayamos a la votación, presidente. Gracias, congresista, pero siempre hay democracia. Natali, la última para la intervención. Gracias, presidente. Es cierto, presidente, y yo pediría que ya se agote también el debate en cuanto a este tema, porque todos estamos de acuerdo, salvo algunas observaciones que se han hecho, pero que en sí el fondo de este proyecto de ley es buenísimo, porque en otros países ya se maneja y sus exportaciones son buenas. Yo creo que fortalecer las oficinas comerciales en el exterior nos va a permitir promocionar nuestros productos, pero también participar más en lo que son las misiones, las ferias y todo lo que son las ruedas comerciales. Pero por otro lado también, no solamente enfocarlo desde el lado de las exportaciones, nos va a permitir tener de cerca los precios de origen, que mucha falta nos hace para manejar y regular nuestras importaciones a nivel nacional. Yo pediría, presidente, que de una vez esto se someta a votación. Gracias, y solamente recordarles que esto lo habíamos debatido ya hace un mes y pasó también con nuestros asesores y con los representantes de los dos ministerios. Una vez terminado el debate, propongo al voto los señores congresistas que estén a favor del proyecto de los agregados comerciales. Sírvase levantar la mano los que están a favor, por favor. A ver. Por favor. ¿En contra? 1. Por mayoría. No sé. Por mayoría. Gracias. El quinto punto es exposición del embajador Manuel Talavera Espinar sobre la implementación del convenio de la apostilla de La Haya. Solicito la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la presente sesión para ejecutar los acuerdos tomados. Sírvase de levantar la mano, señores congresistas. Muchas gracias. Entonces invitamos al embajador Manuel Talavera. ¿Llegó? Solamente para recordarles a la comisión que el próximo lunes tenemos 10 tratados ejecutivos y queremos cerrar con broche de oro. Y ahí ya terminamos. Gracias. Agradeciendo la presencia del embajador Manuel Talavera, la exposición a tratarse fue un tema propuesto por la congresista Gabriela Pérez del Solar, por lo que se le ha invitado al señor embajador para que nos dé los alcances sobre la implementación de la apostilla de La Haya. Sírvase, señor embajador. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, señora vicepresidenta, señoras secretarias, señores congresistas. He traído un pequeño PowerPoint para hacer una revisión de cuál es el estado de la implementación del convenio de la apostilla. Es una presentación breve, tomará alrededor de 10 a 15 minutos. Pero creo que es bueno que todos tengamos la misma información. El convenio de la apostilla es un convenio que se negoció en La Haya y se terminó de
y entró en vigencia el año 1961, hace aproximadamente 50 años. El objetivo del convenio es suprimir la exigencia de la legalización diplomática o consular para los documentos públicos extranjeros. Entonces, cuando no existía el convenio de la apostilla, el trámite que se realizaba era el siguiente, el que hemos puesto en la pantalla. Por ejemplo, si una persona quería enviar una acta de nacimiento al exterior para que ésta sea válida allá, tenía que ser, si la acta de nacimiento era, por ejemplo, de Lima, de la Municipalidad de Lima, tenía que ser legalizada por la RENIEC, luego ir a Relaciones Exteriores, y en este ejemplo estamos pensando en Argentina, luego de Relaciones Exteriores ir al consulado argentino aquí en Lima, ser enviado a Buenos Aires y ser legalizado en la Cancillería Argentina para que después de todo ese trámite recién ese documento tuviera valor en Argentina. Otro ejemplo de esto es al revés. Imaginémonos una persona que había nacido en Argentina y quería que su partida tenga efectos en el Perú. Tenía que ir a su Cancillería, luego al consulado peruano allá. Ese documento, luego legalizado en el consulado peruano, tendría que ser enviado al Perú, donde Relaciones Exteriores lo legalizaba nuevamente y recién era válido en nuestro país. El siguiente ejemplo es qué es lo que sucede actualmente, ya con la apostilla. Hemos eliminado 2 plazos. Imaginémonos la misma partida de nacimiento que la obtenemos aquí en la Municipalidad de Lima, va a la RENIEC, va a Relaciones Exteriores, donde la apostillamos y de frente ya es válida en Argentina. O sea, hemos suprimido 2 pasos, hemos ahorrado tiempo, sí, 2 pasos, tiempo y dinero. Si calculamos que cada trámite cuesta en promedio $20 y que como veremos más adelante, hemos realizado 385.000 apostillas solo en el Perú, solo en la Cancillería, estamos ahorrándole a los peruanos alrededor de $12 millones al año. Eso es en el caso solo de lo que hacemos nosotros con el exterior. El siguiente ejemplo, por favor. Allá, este es otro caso en el que imaginémonos que en Colombia se origina el documento, va a la Cancillería colombiana, donde es apostillado, y ese documento ya vale en el Perú. Hemos eliminado estos dos. Apostillar es legalizar. Es el convenio, vamos a ver eso, es el convenio de la Haya el que se negoció este convenio, ¿no? El siguiente paso. Sistema de emisión de documentos apostillados. Ahora les voy a explicar brevemente cómo funciona el sistema en el Perú, que la verdad está funcionando muy bien. Como sabemos, el 2009, mediante resolución legislativa, se aprobó una resolución que nos permitía adherir a este convenio. Este convenio entró en vigencia recién en septiembre del 2010. Comenzamos a aplicarlo en el Perú a partir de octubre. Como podemos ver en esa lámina, de los 103 países que son parte del convenio, hubieron 2 que no aceptaron las apostillas que íbamos a dar en el Perú porque no tenían confianza en el trabajo que íbamos a hacer: Alemania y Grecia. La siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿quién es la entidad encargada en el Perú? Es Relaciones Exteriores, y nos hemos esforzado por descentralizar el servicio. En Lima tenemos 3 oficinas, hemos abierto una oficina en Los Olivos, otra oficina en el Callao y una que atendemos en el centro de Lima. Y en el país tenemos 7 oficinas, que son las que tenemos para apoyar en fronteras, pero además damos este servicio, que son la de Tumbes, Piura, Arequipa
Tacna, Cusco, Puno y Loreto. Por ahora, pero dentro de poco vamos a abrir en cuestión de presupuesto. La siguiente lámina. El avance que hemos tenido es que todo lo hacemos electrónicamente. Cuando una persona va a que le apostillemos el documento, da sus datos e inmediatamente es registrado en las computadoras, se imprime la apostilla, pero al mismo tiempo, una vez que se imprime y es aprobada, la misma apostilla es enviada a lo que se denomina la nube, que es un archivo electrónico que está en el aire y que cualquier parte, desde cualquier lugar del mundo, puede consultarlo a partir de ese momento. Entonces, la siguiente lámina, por favor. Este es el caso de lo que hacemos, por ejemplo. Esta es una partida de nacimiento. En la parte posterior a la partida que recibimos se apostilla el documento. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a ingresar a la nube para verificar, por ejemplo, qué es lo que se puede hacer. A ver, por favor, entremos. Si la internet del Congreso es rápida, lo podemos hacer. No, a ver, sigamos porque hay que conseguir hay que ampliar el ancho banda del internet del Congreso. Pero el fondo del asunto es que desde cualquier parte del mundo, en un minuto después de haberse otorgado la apostilla, se puede consultar cuáles son los países a los cuales van nuestras apostillas. Hasta el momento, fundamentalmente van a España, a Argentina, a Venezuela, Estados Unidos, Italia, Japón, México, Colombia, Ecuador. Podrían preguntar por qué, por ejemplo, no figura Chile en esa lista. No figura Chile en esa lista porque Chile no es parte de la apostilla. De Sudamérica somos 5 países los que somos parte. Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina y Perú. Brasil, Paraguay, Uruguay. Uruguay ya adhirió y va a entrar a la apostilla en 2 o 3 meses. Sí. Por interrupción, la congresista Alcorta, por favor. Gracias, presidente, gracias, embajador. Esos 5 países, imagino que Chile no entra porque él no tiene problema de chilenos en el exterior. Tienen casi 0 problemas. ¿Quiénes son los más migrantes ahí? Perú, Bolivia, Ecuador y quizá lo de Colombia. ¿Será por Colombia. Eso, pero Chile ha tenido momentos después del golpe de Estado del 73 en que tuvieron un gran número de personas afuera. Cuando se discutió el tema de la apostilla, había uno de los temas, por ejemplo, era que de alguna manera se hacía una cesión de soberanía porque se iba a comenzar a aceptar documentos legalizados en el exterior. O sea, hay varios conceptos en juego, pero en lo que ha sucedido, siempre uno puede encontrar argumentos a favor o en contra. Pero en este caso, cuando veamos los resultados, es que el usuario ha sido realmente el beneficiado, ¿no? Entonces, aparte de esto, aparte de los países de destino, tenemos qué tipos de documentos. Tenemos los registros civiles, gente que nos pide partidas de nacimiento, partidas de divorcio, etcétera, los certificados notariales, diplomas y documentos judiciales. Esos son los documentos que más nos solicitan. La siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿a quiénes hemos encargado nosotros el desarrollo de esto? Es un grupo de funcionarios muy antiguos de la Cancillería, todos preparados, no son funcionarios diplomáticos, pero son funcionarios de mucha confianza, son 14, pertenecen al decreto ley 276, es gente de casa, gente muy honorable, saben que son pasibles de sanción penal en caso de que se cometa algún error, pero es gente muy seria. Y paralelamente al personal, que es muy importante en este tipo de trabajo, tenemos en este momento el banco digital de firmas más completo del país. Tenemos alrededor de registradas la firma de 7.500 autoridades que son verificadas en el momento que recibimos estos documentos. La siguiente lámina, por favor. Ahí tenemos algunos datos. El año 2010, que empezamos en octubre, entre octubre, noviembre y diciembre, apostillamos 70.000 documentos.
El año 2011, 305.000, y en lo que va del año ya hemos apostillado 123.000 documentos. Haciendo un cálculo simple, si vemos que son 305.000 documentos, a los cuales les hemos ahorrado 2 trámites que cuestan en promedio $20, estamos sacando, podemos sacar en cuenta que le hemos ahorrado a nuestra gente alrededor de $12 millones al año. Eso en cuanto a lo que se ha hecho por los peruanos que apostillan sus documentos acá y enviamos al exterior. Pero paralelamente se siguen haciendo legalizaciones con el trámite normal que hacemos en la Cancillería, pero su número es menor. Esa es la situación actual, ¿no? ¿Para quiénes van esas legalizaciones? Para los países que no son parte de la apostilla, en primer lugar, y como veremos más adelante, también a un grupo de gente que ha estado usando de la apostilla, pero que ha regresado al sistema de legalizaciones, porque la apostilla no en todas partes se maneja tan bien como se maneja en el Perú, por ejemplo. Y ahora vamos a poner algunos ejemplos. No, realmente estamos muy bien. La siguiente lámina, por favor. Ahora vamos a ver algunos casos de apostillas que recibimos, apostillas que vienen del exterior. Entonces, rápidamente, son 103 países, en realidad de los 5 continentes. La mayoría de ellos, los europeos y ex colonias británicas. Y luego ya los países de América Latina. Como les decía, en América del Sur, por ejemplo, 5 sí y 5 países no son miembros. Observaciones a algunas de las apostillas extranjeras. ¿Qué problemas hemos encontrado en algunas de las apostillas que hemos recibido? La convención dice que la apostilla debe estar pegada en la parte posterior del documento o debe estar anexada de manera que nadie pueda cambiar el documento. Y en algunos lugares eso no sucede. Entonces, ese es uno de los problemas que hemos encontrado. Otro de los problemas que se han encontrado es que, a diferencia del Perú, por ejemplo, donde el sistema es manejado por Relaciones Exteriores, en otros lugares, aparte de Relaciones Exteriores, le entregan al Poder Judicial y también a los notarios o a grupos o a los colegios de notarios. Y ahí se han encontrado que cuando uno quiere consultar o verificar, no están tan bien organizados y el proceso se demora mucho. Entonces, y puede haber, ¿no? Pero el hecho es que cuando uno quiere verificar, uno no puede. Entonces, han habido algunos problemas de esa naturaleza. Y la Convención, en su artículo 7º, establece que un país puede rechazar una apostilla cuando, por ejemplo, no ha estado la apostilla integrada al documento o no hay manera de probar que efectivamente esa apostilla corresponde al documento. O sea, que han habido algunos casos. Les voy a mostrar algunos casos de países que no son subdesarrollados, donde estas cosas pasan. Esa es una apostilla, por ejemplo, que ha sido entregada por Michigan. No hay manera de probar que esa apostilla efectivamente corresponde a ese documento. No hay establecido el nexo, vienen separados. Otro documento, Florida. Con Florida tampoco ha estado funcionando bien esto. Hemos presentado algunos reclamos y efectivamente nos han dado la razón. El Departamento de Estado está, por ahora verbalmente, se ha comprometido a solucionar este problema, pero el problema se ha estado presentando. El siguiente ejemplo, por favor. Esto es un caso de un pueblo en Italia. También ha habido problemas en Italia. La siguiente, esto es de Israel. Ahora, lo que debe ser dicho es que frente a las decenas, si queremos, aunque me reuní con la gente del Banco de la Nación y la gente de la SUNARP, de registros públicos acá, y les pregunté, ¿han encontrado alguna falsa? No. Pero han rechazado algunas por este problema de que no hay cómo probar que la apostilla verdaderamente está anexada al resto. Pero estamos hablando en todo caso de decenas de casos frente a los miles de apostillas que sí han funcionado, ¿no? La siguiente, por favor.
Entonces, en conclusión, y con esto termino, la implementación del sistema electrónico de verificación de apostillas emitidas por nuestro país realmente se ha ganado la confianza de la comunidad internacional. No tenemos un solo rechazo, y como han visto, hemos emitido casi 500.000 de apostillas en lo que va desde octubre del 2010. Y la siguiente conclusión es que la demora en el proceso de verificación, porque no se han encontrado al momento apostillas falsas, pero ha habido demoras para verificar, ha hecho que algunas personas retornen al sistema de legalizaciones consulares que exige 2 trámites adicionales, pero que funciona y que a los registros públicos acá y al Banco de la Nación acá les resulta muy aceptable. Señor Presidente, señora Secretaria, señora Vicepresidenta. Agradeciendo al embajador. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra, puede hacerlo. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Más que del tema, quiero aprovechar la presencia del embajador para tocar otra cosa muy rápidamente, ¿no?, que estamos viendo. Las relaciones del Perú con otros países que son bilaterales deben ser exactamente dentro de las mismas condiciones. Si tú me atiendes bien y me recibes bien, yo te atiendo y te recibo bien. Eso es en resumen la situación. Entonces, si a nosotros los peruanos nos reciben mal en otro sitio, o las circunstancias no son favorables porque como somos un país que venimos con coca, con droga, nos revisan hasta el cuello. Acá también tenemos problemas de droga, de terrorismo, de lavado de dinero, también hay que revisarlos a ellos hasta el cuello. Si Brasil, Lula, tuvo la situación clarísima de cuando nos pusieron en Estados Unidos para verte hasta la pupila, el ojo y el dedo, acá también igual. Tú me tratas bien y yo te trato bien. Un tema de reciprocidad exactamente igual. Aprovechaba la visita del presidente. Nada más, gracias. Gracias, la congresista Pérez Soler. Gracias, presidente. Quería felicitar el trabajo que hace la Cancillería en este tema, porque desgraciadamente la información es diferente. Nosotros los peruanos pensamos que no funciona. ¿Por qué pensamos que no funciona? Es cuando viene, lo que usted explicaba, la apostilla del extranjero. En el caso cuando vienen poderes, el Banco de la Nación, la SUNAT, tienen mucha dificultad porque no tienen cómo comprobar, porque en Argentina cualquier notario te lo puede dar, te puede dar la apostilla, entonces hay mucha plata de por medio. Se pensaba que Perú, siendo un país que somos los más en falsificación, íbamos a tener este problema, pero nunca, como usted dice, nos han observado nada. En cambio, sí, del exterior acá sí tenemos problemas con España, con Argentina. ¿Qué puede hacer el Perú? ¿O cómo puede pedir reserva de algunos países que tenemos la mayor dificultad de comprobación de la apostilla? ¿Qué puede hacer como Estado el Perú? No interrupción. Por interrupción, la congresista Alcorta. Y una cosa importante con los registros públicos, ¿no? Porque vemos casos patéticos, dramáticos, como el de ayer, que una persona que tiene su casa 40 años dejó de ser dueña de esa casa, la han sacado, la han usurpado, la han cambiado la llave, la han cambiado todo. Hay otras personas ahí. Entonces, si hay que hacer un registro de propiedad porque esa persona en Estados Unidos, propietaria de esa casa, quiere ponerla como valor o garantía, resulta que su casa ya no es su casa, entonces los registros públicos, esa propiedad usurpada ha sido registrada ilegalmente. Entonces, ¿cómo se ve ese tipo de cosas o situaciones judiciales, por ejemplo? Gracias, presidente. Para concluir, congresista En el caso Pérez de Soler. países que no tengan la digitalización como tenemos nosotros, se podría pedir la reserva en algunos documentos, tipo el documento de pensión, el tipo de documento de compra y venta de inmuebles, ¿no? Yo creo que esa sería una solución para agilizar la llegada de los documentos que llegan del exterior. Congresista María Cuculiza. Le voy a contestar. Sí, embajador Talavera, solamente para felicitarlo y ver que el trabajo de la Cancillería está excelente en esto y cuántos peruanos se han aliviado y cuántos peruanos han ahorrado con esto. Yo verdaderamente lo felicito y ojalá que este progreso en esta apostilla siga adelante. Felicitaciones, señor. Gracias, congresista Natalie Cóndor. Gracias, presidente. Quería preguntarle al embajador, nuevamente regresando al tema de las cartas poder. Se ha visto muchísimos casos donde familias que antes vivían y radicaban en nuestro país, por X motivo tuvieron que salir, pero dejaron sus propiedades. ¿Cómo se verifica estas cartas de poder para luego, porque, por ejemplo, hay un caso cercano que llegó a mí que
un abogado se hizo del poder totalitario de todo, de los bienes de esta familia. Sin embargo, cuando se fue a comprobar, muchos de ellos ya habían fallecido en el exterior. ¿Cómo comprueba eso? Claro. Y esta persona se encarga de revender, de traficar con estos bienes, ¿no? ¿Algún congresista más? Congresista Johnny Lescano. Sí, presidente, muchas gracias. Solamente una inquietud sobre los timbres consulares. Se cobra, por ejemplo, para una carta con firma legalizada 20 soles consulares, $20 consecuentemente. Luego para legalización de firmas también $20, en unos casos 25. Para pasaporte $35, es decir, 35 soles consulares. Hay incluso timbres de 50 y 100 soles consulares. ¿Nos podía explicar, el embajador, cuánto se cobran 50 o 100 soles consulares y si representa estos costos la legalización, por ejemplo, de una carta? Para cobrar una determinada suma le cobran 20 soles consulares. ¿Nos podía dar una explicación si los montos son razonables o no? Porque el de 50 y 100 me parecen que, no sé, me parece bastante alto, pero debe haber alguna justificación. No sé si me puede dar una explicación el embajador. Gracias, congresista. Embajador Manuel Talavera, para que dé respuesta. Empezaré por la pregunta del congresista Johnny Lescano. Los tributos son de tres clases: impuestos, tasas y contribuciones. Impuestos como el IGB, contribuciones como era el FONAVI y tasas es lo que se cobra por lo que cuesta un servicio. Lo que cobramos a los peruanos que residen en el exterior en realidad son tasas. Y si uno ve cuánto recauda los consulados y cuánto cuesta mantener la red de consulados que tenemos en el exterior, en realidad estamos recaudando un tercio. Y lo que ha venido sucediendo en el país es que en los últimos 10 años, los gobiernos que han estado en el poder, para favorecer a los peruanos que viven en el exterior, que ya llegan a ser alrededor del 10% de todos nosotros, son 3 millones, se han estado bajando las tasas. Entonces, cuando uno comienza a cobrar menos de lo que cuesta un servicio, lo que termina sucediendo es que la calidad del servicio comienza a deteriorarse. Más cuando no hay, por ejemplo, para nosotros está prohibido contratar personal en el exterior. Entonces, han venido creciendo los peruanos en el exterior y contratar a una persona en el exterior realmente es muy difícil. Entonces, es posible encontrar que algunos trámites puedan seguir sonando que son muy caros, pero también es verdad que hay muchísimos trámites, sobre todo los de mayor uso. Por ejemplo, si un estudiante quiere legalizar su certificado de estudio, eso cuesta $1. Si uno quiere sacar un certificado de supervivencia, eso cuesta $1. O sea, hay una serie de trámites que han sido bajadas al máximo y otras, como las escrituras públicas, sí se mantienen en niveles de alrededor de $80, $90. Porque al servicio le cuesta mantener. Entonces, eso para explicar lo que tiene que ver con el costo de las funciones. Lo otro, en cuanto a qué se podría hacer para que las apostillas que vienen del exterior no tuvieran estas deficiencias. Primero quiero decir que son pocas, pero hay, y que según me ha dicho el Banco de la Nación y la SUNARP, no ha habido por apostilla ningún caso de falsificación. No han sido sorprendidos ellos por cuestiones vinculadas a las apostillas, porque cuando han recibido cosas que les ha llamado la atención, han verificado. Se puede verificar aunque demora, ¿ya? Pero sí lo han hecho y no ha habido ningún caso que lamentar, según ellos me han informado.
Sí me dicen que preferirían trabajar con el sistema antiguo porque era más fácil de verificar, porque llaman a la Cancillería y nosotros tenemos la firma registrada. Era más fácil para los casos en los que la apostilla no ha seguido toda la rutina que debe seguir. ¿Qué hemos estado haciendo? Por ahora hemos estado hemos estado transmitiendo nuestra experiencia a la Secretaría de la Haya. Yo con mucho orgullo puedo decir que no hay reunión de la apostilla a la cual el director de Política Consular, el ministro Jorge Méndez, que me acompaña esta mañana, no se ha invitado para presentar el caso peruano y se ha convertido en un caso a imitar. Uruguay, por ejemplo, que va a entrar, está en el proceso de adhesión a la apostilla, se ha reunido con nosotros, nos han preguntado cómo funcionan, nos han preguntado sobre nuestro software y todo eso se lo hemos puesto, sí. No cobramos, pero somos un referente en este tipo de cosas, ¿no? Al final lo que diría es que el sistema puede ser mejorado, estamos en eso, pero que los resultados son altamente favorables. Gracias, señor presidente. Gracias, embajador. Permítame acompañarnos para levantar la sesión, por favor. No habiendo otro tema, se le agradece al señor embajador la presencia que tratar. Se levanta la sesión siendo las 1:55. Muchas gracias. 12:55. Muchas gracias.